Hola, ¿cómo andás? Mi nombre es Eri Hampel, astrólogo, numerólogo, tarotista y estudiante de psicología en la UBA. Y en el video de hoy vamos a hacer un test psicológico que se llama Test Psicológico del Bosque para poder conocer tu profundo inconsciente. Comencemos. Bueno, vamos a comenzar entonces con este test psicológico. Es una visualización. Yo te voy a ir haciendo un relato, vos te lo tenés que ir imaginando, todas las situaciones, e ir anotando las respuestas a las situaciones que yo te voy a ir comentando en esta narrativa que voy a realizarte. Bueno, comencemos. Primero, hay una situación en un bosque. Estás en un bosque. Entonces, la primera pregunta es, ¿cómo te lo estás imaginando ese bosque? ¿Cómo están los caminos? ¿Hay un camino? ¿Hay varios caminos? ¿Hay muchos árboles, pocos árboles? ¿El panorama es claro por donde tenés que ir para atravesar ese bosque? ¿O hay como situaciones como de confusión, con múltiples pasajes por los que uno podría ir? Entonces, primero tienes que anotarte ahí cómo responderías a esta primera cuestión. Por otro lado, la pregunta es también si estás acompañada, acompañado por alguien o estás solo, sola, ¿no? O sea, estás entonces sola, solo, o hay otra persona también presente con vos en esta situación. Bueno, empezás ahora el viaje a atravesar este bosque y se va a aparecer un animal. Entonces la pregunta es, ¿qué animal es? ¿Qué animal es? ¿Qué te produce esta situación? ¿Qué te produce? ¿Qué emociones te produce este encuentro con este animal? Entonces tenés que anotar qué animal es y qué sensaciones te está generando este encuentro con este animal. Y a continuación tenés que anotar qué interacción tenés con este animal. ¿No tenés ninguna interacción? ¿Tenés una interacción? ¿Qué tipo de interacción tenés con este animal que se acaba de aparecer? Bueno, ahora continúas la travesía por este bosque y te vas a encontrar con una casa. Entonces, ¿cómo es esta casa que te acabas de encontrar? ¿Es una casa grande? ¿Es una casa chica? ¿Cómo es? ¿De qué materiales? ¿Cómo está construida? ¿Tiene muchas ventanas? ¿Tiene pocas ventanas? ¿Cómo es? Todo el detalle de cómo es esta casa que se acaba de aparecer en tu camino por este bosque. Tienes que anotar todos los detalles de esta casa, cómo te la estás imaginando. Bueno, ahora vas a proceder a entrar a esta casa. Y el primer lugar al que vas a entrar en esta casa es al salón, donde te encontrás con la mesa del salón, de este salón principal. Y entonces la pregunta es si te lo estás imaginando con cosas, si hay, qué hay sobre la mesa de este salón principal, qué cosas hay en esta habitación, en este salón, ¿no? ¿Hay cosas? ¿Está vacío? ¿No hay nada? ¿O sí? ¿Qué tipo de cosas? Sobre la mesa también, ¿hay cosas? ¿No hay cosas? ¿Qué tipo de cosas? Anotar todos estos detalles es importante. Bueno, continúas avanzando en el recorrido por esta casa y vas a proceder a salir. Pero antes de salir por la puerta de atrás de esta casa, vas a encontrar en el piso una taza que está ahí tirada, te encontrás con una taza. Entonces, la pregunta es, ¿esta taza de qué material es? ¿De qué material es esta taza que te acabas de encontrar? Primer punto, entonces, ¿de qué material es esta taza? Ahora, el otro punto de esta parte de este test es, ¿qué haces con esa taza? Entonces, te encontraste una taza. Bueno, ¿de qué material es esa taza que te acabas de encontrar? Y la otra pregunta es, ¿y qué haces con esta taza? Bueno, salís ahora de la casa, que estaba saliendo por la puerta de atrás,
y te encontrás con un cuerpo de agua. Hay un cuerpo de agua que tenés que atravesar para seguir tu recorrido por el bosque. Entonces, este cuerpo de agua, ¿cómo lo definirías? ¿Es un océano, un mar, un río, una pequeña laguna? Anotar ese detalle de este cuerpo de agua. Si lo ves como un océano, un mar, un lago, un río, un pequeño charco. Y el otro punto que tenés que anotar es cómo vas a atravesar ese cuerpo de agua. ¿Cómo lo vas a atravesar? Tenés que dejar ahí a tu libre interpretación cómo, y anotarlo, cómo vas a atravesar ese cuerpo de agua. Una vez que lo atravieses y empezás a continuar ahí ese recorrido nuevamente que estabas haciendo por el bosque, la pregunta final es si te darías vuelta para mirar atrás o solamente seguís tu recorrido hacia adelante sin mirar para atrás. Bueno, este ha sido el test. Ahora vamos a las interpretaciones. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta que el primer bosque, cuando inició este relato de este test, estaba representando cómo vos ves a la vida. Si la ves cuando vos pusiste la respuesta de cómo ves esto de los caminos en este bosque, si está confuso, con muchos pasajes y caminos, o lo ves como un bosque claro y concreto, donde sabes por dónde ir y demás, todo eso es la interpretación, lo que hayas anotado, de cómo ves a la vida. Si la ves como clara y concreta, o tenés confusiones, no sabes bien qué camino seguir, por dónde ir, qué decisiones tomar. La persona que hayas anotado, si es que anotaste una persona que está presente, es un ser querido. Puede ser un familiar, puede ser un amigo, puede ser tu pareja, puede ser un hijo. Es una persona X que vos estimás mucho. Ahora, puede suceder que no hayas sentido que no hay nadie, que en el relato estás ahí solo, sola. O puede ser que se te ocurrió, que sí, que había alguien. Bueno, si respondiste que había alguien presente, esa persona es alguien que vos estimas mucho en tu vida. Luego, cuando aparece la situación del animal, el animal representa cuando se te aparece un problema en la vida. Representa cuando se te aparece un problema en la vida. Entonces, ¿cómo vos haces la interacción con el animal? Es bueno, cuando se te aparece un problema en la vida, ¿cómo vos respondes al problema? Entonces, interactúas con el problema, lo atendés, lo enfrentás al problema, huís, lo dejás ahí y no te haces cargo del problema. Bueno, ahí está la interpretación entonces de cómo interactuabas con el animal y qué emociones te generaba. La traducción sería cuando se te aparece un problema en la vida, cómo vos te sentís, cómo vos lo atendés para poder resolverlo, qué resolución le das al problema, qué interpretación le das. Luego la casa representa tus ambiciones. Si es una casa grande, tenés muchas ambiciones. Una casa chica o intermedia, va a hablar entonces de cómo es el nivel de ambiciones que tenés ante la vida. Y según si tiene muchas ventanas, pocas ventanas, ventanas grandes, ventanas chicas, si está con rejas, sin rejas, tiene un cerco, un muro o no. Todo eso nos está hablando de si sos una persona extrovertida o más bien introvertida, más bien como metida hacia adentro, sin mucho contacto con el exterior, o todo lo contrario. Depende de si tenías muchas ventanas, pocas ventanas, grandes, chicas, si había un cerco, un muro o no. Luego, cuando habías entrado a la casa y te encontrabas con ese salón y estaba la gran mesada, bueno, si había cosas o no había cosas, y puede ser que uno diga que veía flores, comida, decorativos, cosas diversas o no veía nada, era si te sentís feliz o no en la vida. Entonces, si te sentís feliz y en un estado de bienestar en tu vida, entonces habrás puesto que había cosas, veías comida, flores, decorados, inclusive que era hasta como un evento, que había personas. Pero si no te sentís con mucho estado de felicidad y de bienestar en tu vida, seguramente has puesto que había muy pocas cosas o prácticamente nada, o solo por ejemplo, un plato de ensalada nada más en toda la mesa, un plato de sopa y nada más, una flor y eso era todo, o muchas flores. Entonces, si había cosas, no importa qué, yo te digo ejemplos, si había cosas, no había cosas, cuánta cantidad de cosas, está hablando de tu sensación de felicidad, de cómo estás. O no, de que si había o no mucha sensación o no de felicidad en tu vida.
Luego lo de la taza y el material en el que está construido. El material está hablando de cuál es el vínculo, la fortaleza de ese vínculo con la persona, si es que pusiste que estabas con una persona cuando iniciaba el test, en el recorrido cuando inicia en el bosque. Entonces, si es una taza por ejemplo, de papel, es una taza de cerámica, de hierro, de qué material es la consolidación de ese vínculo, cómo está constituido. ¿Y qué haces con la taza? Te llevas la taza, la dejas la taza, es cómo seguís la interacción con ese vínculo. Luego lo que es el cuerpo de agua, si había un océano, un mar, es el tema de el sexo. Entonces, ¿cómo tratás el tema del sexo? Bueno, en un cuerpo de agua grande hay un océano, hay un mar, hay un río amplio o hay un pequeño charco o una laguna muy pequeña o una laguna grande. Lo que sea de cómo está ese cuerpo, está hablando de cuál es tu concepción del sexo, si le das mucha importancia o poca importancia. Y el cómo lo atravesás es cómo te involucrás con el sexo. Si vos lo cruzás ese charco, laguna, río, océano, mar, empapándote o no, y la respuesta era algo como lo pasás por alrededor, lo pasás a través de un barco, en un helicóptero, o buceando, nadando, caminando a través del lago, lo que sea. Y respecto al final, es si vos te das vuelta para ver atrás o no, es el simbolismo de la vida misma. Si sos de mirar el pasado o solo vas mirando hacia adelante y ya no le das importancia al pasado y ya lo tenés procesado, o todavía no y todavía hay cosas que mirás del pasado. Bueno, hemos finalizado aquí ya este análisis de este test. Espero que te haya gustado. Si lo estás viendo este video desde YouTube, acordate de darle suscribir a la campanita, o si lo estás viendo también desde el Instagram, déjame tu comentario, qué te pareció, si te sirvió, te pareció interesante. Mi nombre es Eric Hampel, astrólogo, numerólogo, tarotista y estudiante de psicología en la UBA, y te espero en el próximo video.